buenas noches, Dios les bendiga, amados y hermanas de la red Emuná. Un día más que el Señor nos regala gracias a su misericordia, amén. Esperamos pues que hayan pasado un excelente día hoy. Y bueno, hoy continuaremos con nuestra nota pastoral, el resumen de nuestra nota pastoral que cada semana pues estamos tratando de que por lo menos en audio les llegue y puedan alimentarse. Así que vamos a estar orando al Señor. Padre, te damos gracias por este momento tan especial que tú nos has dado, Señor. Sabemos que ya tú habías preparado este tiempo, Dios. Y te pedimos, oh Dios del cielo, que seas tú, Señor, el que toque los corazones y que esta palabra que vamos a compartir esta noche sea de gran bendición para cada uno, que sea alimento para todos mis hermanos, un refrigerio, un bálsamo, que les anime a seguir adelante, que restaure lo que tenga que restaurar, que levante lo que tenga que levantar. Señor, en esta hora, Dios, yo los bendigo en tu poderoso nombre, Señor, y gracias te damos. Toda honra y toda gloria recíbela, porque solo tú eres merecedor, Señor. Te amamos, Dios mío. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Aleluya. Bueno, hermanos, para esta semana tenemos el tema de la fe sobre las aguas. La semana pasada estuvimos viendo la parte 2 de la fe en la tormenta, pero hoy vamos a estar hablando sobre la fe en las aguas. Y este título tiene 2 subtítulos. El primero es la fe que acude a la fuente y el 2 es la fe que reconoce que hacer la obra de Dios no significa ausencia de problema. Vamos a estar entonces pasando a la palabra de Dios y nos estaremos ubicando en el libro de Mateo 14 desde el verso 22 al 33. Voy a leer la palabra de Dios es bendita. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Aleluya. Fíjense que en las clases pasadas habíamos estado hablando del término oligopistos, ¿recuerdan? Que tiene que ver con la poca fe. Amén. Entonces, aquí puedo citarles un poquito en mi Biblia, una riqueza literaria, que oligopistos, del oligo, pequeño, y pisti, que quiere decir fe, lo cual denota una fe que carece de confianza o que confía demasiado poco. Jesús usó la palabra en varias situaciones como una admonición delicada o reprensión amable para designar la incredulidad o total desconfianza. Se emplearía el vocablo apistis. Ok, entonces podemos ver de que una vez más vemos de que uno de los discípulos iba en la barca, se estaba hundiendo, y aún
pidiéndole a Jesús que fuera Él el que lo ayudara, tuvo miedo. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? ¿Cuántas veces decimos que creemos en Dios, que creemos en el poder de Dios, que tenemos fe, pero cuando estamos bajo el problema o la circunstancia o la adversidad, hay momentos en los que tenemos duda o desconfiamos o sentimos miedo o temor? ¿Será esto natural? Claro que sí, es natural. Pero en la nota pastoral hoy vamos a estar hablando de que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí no es que Jesús está diciendo que ellos no tenían fe. Aquí Dios está diciendo hombres de poca fe. Quiere decir que había como una cierta desconfianza en ellos. En el caso, por ejemplo, de este hombre, pues de Pedro, que se estaba hundiendo, aún sabiendo que Jesús estaba allí. Todo discípulo debe valorar la fe. Recuerde que la palabra de Dios dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en Romanos 10:17. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, pero nosotros debemos ejercitar esa medida de fe para hacerla crecer. Si nosotros no aprendemos de las lecciones que nos da la vida, la fe se va a quedar en el mismo nivel en el que está. Recuerden que cada día tiene su propio afán. Yo siempre digo de que cuando pasamos una adversidad, una tribulación, un problema y conquistamos, gracias a Dios, la victoria, gracias a la fe, a la perseverancia, a la confianza, a la determinación, a la convicción en Dios, el problema que se nos vaya a presentar más adelante, porque es que los problemas no se acaban, mientras nosotros estemos aquí los problemas no se acaban. El problema que vaya a presentarse futuramente va a ser mayor que el que acabamos de pasar. Por eso es que nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe cada día. De eso les voy a hablar un poquito más adelante. Pedro estaba en la barca con los discípulos. Y él, de todos los discípulos que estaban ahí, él fue el único que se hundió. Okay. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque tenía desconfianza, sintió miedo, se ofuscó en ese momento. Entonces, cuando eso pasa, nosotros debemos acudir a la fuente. ¿Y quién es la fuente? La fuente es nuestro Señor. La fe está totalmente arraigada al poder de Dios. Amén. Fíjese que cuando nosotros hablamos de fe, hablamos en persona, en una persona, y esa persona es Jesús. Y Jesús, cuando está con estos discípulos en la barca, es la representación de la fe para ellos. Amén. La fe siempre va a estar ahondada en las adversidades de la vida. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar en constante comunicación con la fuente de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos estar en intimidad con Dios, en intimidad con el Padre. Fíjese que cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación para dar un ejemplo, de los panes y los peces a toda esa muchedumbre, y Él termina ese milagro, ¿Él a dónde se va? Él se separa, dice, y Él se va a un monte, ¿a qué? ¿A qué? ¿A jugar? ¿A dormir? ¿A descansar? No, Él se fue a orar, Él fue a renovar fuerza, Él fue a la fuente, fue a su Padre, intimidad con Él, a solas. La única manera de que nosotros podamos atender a la multitud eficazmente es que tengamos tiempo soberano con Dios. ¿Por qué usted cree que en estos tiempos los hijos de Dios tienen que estar preparados?
hijo de Dios no puede estar de Superman o de Supermujer Maravilla y meterse a un lugar a predicar la palabra de Dios si antes no has tenido un momento con el Señor, no se ha llenado de la fuente divina. ¿Por qué? Porque lo que le viene bajando para atrás es man, pum, pum, pum. Porque no has recibido esa cobertura de parte del Señor. Alguien que quiere de repente lanzar una campaña, porque yo quiero lanzar una campaña, por dar un ejemplo, y ni siquiera ha tenido comunión con Dios y le ha presentado eso a Dios, y va a la campaña y queda desavergonzado allá en la campaña, se le levanta un demonio, una cosa, y no sabe cómo en un momento dado con autoridad reprender eso porque no tiene el respaldo de Dios. Por eso es que nosotros, cada vez que vayamos a hacer algo, debemos dirigirnos primeramente a la fuente, que es nuestro Señor. Debemos tener ese tiempo de calidad, ese tiempo soberano con nuestro Dios. La fe no descansa en el milagro que ya pasó. Usted pudo haber tenido un milagro de sanidad, gloria a Dios, pudo haber tenido un milagro de provisión, pudo haber tenido inclusive un milagro de un trabajo nuevo, pudo haber tenido un milagro, tantos milagros, ha podido haber tenido muchos milagros, pero usted vio la mano poderosa de Dios porque usted tuvo fe. Usted le oró a Dios, inclusive porque quería hacer un viaje y no tenía el dinero, y Dios le proveyó ese dinero para que usted fuera a ese viaje y pudiera retornar después con bien. Gloria a Dios. Eso fue su fe en el Señor, pero usted le oró al Señor. Pero ese milagro estuvo allí. Amén. Pero la fe no debe quedarse en ese milagro, porque hay nuevos retos para la fe. Por eso debemos ir a nuestro Padre siempre, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, le oramos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gloria a Dios. Ustedes saben la oración. Usted está acudiendo a la fuente, es sobrenatural, al Todopoderoso, pidiéndole a Él directamente, clamándole a Él directamente. Amén. La fe va a orar no solamente por estas circunstancias, sino también porque la fe entiende, la fe se anticipa a las tentaciones. Cada nivel de gloria que usted tenga en su vida, el siguiente será mayor, dependiendo también a la medida de fe, cómo ha crecido después de ese milagro que usted haya recibido. Aleluya. La fe ora para cubrir a los suyos de aquello para lo cual no están preparados. Importantísimo esto que les acabo de mencionar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que se maquinan en nuestras vidas muchas veces, totalmente desfavorables para hacernos caer, pero por el simple hecho de tener fe, de estar en intimidad soberana con nuestro Dios, usted va a estar apercibido y va a estar cubierto para aquello de lo cual usted no ha estado preparado. Porque la fe ha estado obrando en lo espiritual para cubrir lo que venga después. No se puede andar con las multitudes si no tenemos tiempo a solas con Dios, ya le había dicho. Tenemos que tener tiempo con Dios. No podemos lanzarnos así porque queremos. Tenemos que tener primeramente el respaldo de Dios para todo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos aprender el deleite de pasar tiempo a solas con Dios. Y esto convertirá que la oración sea un estilo de vida. Ojo con eso y oído. Estilo de vida. Se habla mucho hoy en día de estilos de vida saludables. El comer bien, el descansar, las horas que
que se dice 6 a 8 horas, el beber agua, el respirar aire puro y hacer de eso un estilo de vida saludable para que nuestro cuerpo lo agradezca. Ese es el punto de vista médico. Pero cuando nosotros convertimos la oración, no porque sea una necesidad, sino porque lo habituamos en un estilo de vida. Cuando convertimos la oración en nuestras vidas como un estilo de vida, jamás nos vamos a desenfocar. Jamás vamos a volver atrás. Porque tenemos una fuente donde corre ríos de agua viva por el hecho de tener una comunión directamente con Dios por medio de la oración. Sabremos lo que Dios inclusive tiene para nosotros. Sabremos a qué Dios nos ha llamado. Sabremos cuál es nuestro destino. En Lucas 6 del 12 al 13, por ejemplo, dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjese, antes de Jesús escoger a los 12, aunque ya desde la fundación del mundo Dios no había escogido, ya Dios sabía quiénes eran. Pero aún Jesús se preparó en oración antes de tomar una decisión sin la dirección divina. De hecho, la importancia de tener que orar siempre. Cuando tengamos que tomar una decisión importante en nuestras vidas, no podemos hacerlo sin un tiempo previo y profundo de oración con el Señor. Independientemente usted vaya a comprar una casa, pida la oración a Dios y esa es la casa que está bajo su voluntad para que usted la compre. Usted no sabe si esa casa que usted quiere comprar no está en los planes de Dios y usted la compra y después el agua tiene problemas, la luz tiene problemas o ni Dios lo quiera, alguien lo vaya a asaltar. O sea, tantas cosas. Dios nos prepara. Amén. Para lo que nosotros no estamos preparados. Entonces, cuando tengamos esos momentos de oración con Dios, ese tiempo, ese estilo de oración con Dios, nuestras vidas van a ser redireccionadas y se cumplirá esa palabra que dice que Él va a enseñarnos el camino por el que debemos andar, que sus planes son de bien y no de mal. Entonces vamos a la fuente. Yo les haría esta pregunta y me gustaría que cada uno en su interior se la respondiera. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarentena? ¿O qué estamos haciendo ya en esta cuarentena? Amén. Gloria a Dios si ya los altares han sido restaurados, si los altares se han profundizado, porque de pronto antes usted oraba, claro, y tenía altar con Dios, pero habían días en que de repente no era tan continuo la comunicación con el Señor, pero en este tiempo sí usted ha visto de que su altar se ha restaurado, de que ha podido tener una relación más íntima con el Señor y que ha visto fluidez inclusive. Amén. Entonces, les exhorto pues, amados y amados, que la oración debe ser un estilo de vida para nosotros. Porque cuando eso pase, nosotros seremos realmente transformados, empoderados, restaurados, edificados. Sabremos emplear el dominio propio. Podremos hablar con autoridad, con poder. Amén. Por el solo hecho de tener esa relación con Dios. Pablo dijo que somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué más que esa relación íntima con el Señor? Entonces, ya para ir terminando,
la nota pastoral era bastante amplia esta semana y traté más o menos de sacar un extracto de lo más relevante y lo que el Espíritu Santo podía poner en nuestra boca. Recordar de que la fe reconoce que hacer la obra de Dios no significa ausencia de problemas. El solo y el simple hecho que diferencia todo esto es que Dios se manifestará en nuestro problema. No olvide eso. Recuerde que aún hombres como Noé, Abraham, José, Moisés, con todo el llamado que Dios les hizo, tuvieron situaciones adversas y problemas. Para Noé no fue nada fácil. Para Abraham sacarlo de su tierra y su parentela, y en el medio de esa salida su padre muere. Para José, cuando la mujer de su amo quería acostarse con él y él no quiso, el precio que tuvo que pagar. Para Moisés, inclusive cuando fue llamado a libertar su pueblo de Faraón, toda la lucha que tuvo con Faraón, y aún después, cuando sale de Egipto, su propio pueblo, con tantas situaciones, y hasta él llega a decirle a Dios que mejor le quitara la vida. O sea, no estamos exentos de tener problemas. Si esos hombres de Dios lo tuvieron, nosotros también vamos a tenerlo, pero tenemos una garantía y la victoria de que sabemos de que Dios se manifestará aún en medio de nuestro problema. Amado hermano, hermana, me gustaría seguir compartiendo con ustedes más lo interesante de toda esta nota pastoral. La verdad que para mí ha sido de mucha bendición, me ha hablado mucho también. Yo sé que a usted también ha tocado su corazón. Fíjese que cuando Jesús le dice a los discípulos que entraran a la barca, prácticamente como que los obligó a entrar a la barca. Hay situaciones que a nosotros nos van a obligar también a entrar a la barca, y esto de la cuarentena nos ha obligado realmente a entrar en esa relación íntima con Dios. Gloria a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en medio de todo esto, si sacamos lo bueno y desechamos lo malo. Así que, amados y amadas, Dios me los bendiga. Una vez más, gracias por haber tomado el tiempo para escuchar esta nota pastoral, este audio. Es un tiempo que están invirtiendo para el reino de los cielos, y espero pues de que puedan compartir sus comentarios también dentro de la red, puedan hacer valer también sus opiniones. Dios los guarde, los cubra con su preciosa sangre, los siga guardando como los ha guardado hasta hoy. Guarde también a sus familias, bendiga la obra de sus manos, bendiga su entrar y su salir. Señor, les provea todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Y esperamos poder volvernos a ver prontamente y oportunamente. Que la sabiduría de Dios los inunde abundantemente y sin reproche. Para cada decisión que tengan que tomar, recuerden siempre primero ir a la fuente, que es nuestro Señor Jesús. Un abrazo fraternal desde la distancia. Dios me los bendiga. Hemos terminado en esta noche y esperamos pues sus aportes. Aleluya.